Hola, hola, buenos días. Damos comienzo a este taller, la edición científica, herramientas y estrategias para su optimización, organizado por el área de revistas científicas y académicas de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCUYO. En este taller contaremos con las siguientes talleristas: Clara Luz Muniz, Nadia Díaz y Ángeles Sánchez Erasum. Clara es la diseñadora gráfica de Arca, Ángeles es gestora de revistas y Nadia Díaz es la community manager de Arca. Quien les habla es el coordinador académico de Arca. Hola, buen día. Vamos a contarles cómo es el trabajo de las revistas científicas y darles algunas herramientas para que puedan ver cómo están sus revistas científicas y qué tipo de mejoras pueden hacer. Por supuesto, si quieren pueden contar con nosotros en cualquier consulta que tengan más adelante. Al final le van a aparecer nuestros contactos. Siguiente, por favor. Bueno, el taller se llama la edición científica, herramientas y estrategias. Como ya les explicó Ramiro, está organizado en el área de revistas científicas y académicas de la Facultad de Filosofía y Letras de UNCUYO. Esto es lo que le vamos a contar. La definición de qué es el acceso abierto. Nosotros trabajamos en acceso abierto y les vamos a explicar por qué, les vamos a explicar quiénes somos y lo que hacemos, cómo son las etapas de una publicación científica, los servicios que ofrecemos, los recursos que tenemos en acceso abierto, o sea, gratuitos, para que ustedes los descarguen, y las adhesiones a diferentes posturas sobre la ciencia abierta, que nos ayudan a nosotros todos, cuanto más suscribamos, a seguir siendo parte de la comunidad científica y, bueno, y a mejorar, porque si todos podemos entrar al acceso abierto a la ciencia, a las comunicaciones, a los avances de investigación, nos va a permitir tener un avance más rápido. Entonces, el acceso abierto, les cuento, es una iniciativa de la década de 1980 que se llevó a cabo a partir de una reunión en diferentes lugares en el mundo, una muy importante es la de Budapest, y después está la declaración de Bethesda, las dos son los referentes que marcan el camino, las puntas a seguir de lo que la comunidad científica decide hacer respecto a la comunicación. La idea es que la ciencia esté disponible de forma gratuita y que los avances se publiquen al momento de ser descubiertos, de manera que los colegas que están trabajando en el mismo campo no tengan que volver a hacer todo el proceso, sino que directamente se apoyen en el acceso abierto, en las investigaciones de pares, y acá tenemos una cita de vuelta de Thomas Jefferson, que en 1813 dijo: aquel que recibe se instruye a sí mismo sin disminuir mi educación. Como aquel que enciende su vela en la mía, recibe luz sin oscurecerme. Las ideas no pueden, por naturaleza, ser sujetas a propiedad. Y de eso vamos a hablar. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos Arca, el área de revistas científicas de Filosofía y Letras. Tenemos alrededor de 3 años de vida. En la placa. La otra. Y nos encargamos de la gestión de las revistas en todas sus etapas. ¿Qué significa gestionar? A los editores, a los investigadores, para que las revistas puedan tener su máxima publicación, o sea, como es una publicación en los estándares de evaluación de revistas científicas y de artículos científicos, para que cada vez sean más válidas para la publicación de sus pares. Entonces, ¿en qué trabajamos? Trabajamos en el concepto, el proyecto, la convocatoria,
la edición, el diseño, la publicación, la visibilización, la difusión y la construcción de un archivo histórico de las revistas del tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuáles son las etapas del trabajo de una revista, ¿no? Nosotros trabajamos en estos ítems que les estamos mostrando aquí. Primero, el primer objetivo es lograr la calidad editorial, ¿sí? Entonces realizamos un diagnóstico de la revista tal cual está, hay revistas que tienen 30 años publicando, pero en papel, y bueno, no existía todavía los sistemas de evaluación que marcan una serie de requisitos muy importantes. Y si uno no los tiene, la revista va quedando como afuera de esos indicadores y entonces restan validez académica. Entonces, para que esa validez sea reconocida, la calidad editorial tiene que llegar a una serie de estándares que, bueno, lo primero que hacemos al recibir una revista es realizar un diagnóstico nacionales. Una vez que se ha evaluado la calidad de la revista y se sabe qué tipo de necesidades tiene, dónde tiene que mejorar, porque realmente lo que pasa es que hay cierta información que tiene que aparecer publicada de cierta manera que no está, porque no la saben encontrar los evaluadores. No es que las revistas sean malas, sino que las personas que evalúan necesitan que las cosas estén acomodadas de cierta manera particular para darles validez. Entonces, pasamos a la etapa en la que diagnosticamos qué tipo de necesidades tiene y después tratamos de acomodarlas lo mejor posible. En la etapa de diseño gráfico definimos matices, estilos y bueno, las pautas de configuración que por un lado la identidad y la exclusividad, por otro lado respetan las necesidades, por ejemplo, de que el título tiene que estar con minúscula, de que el autor tiene que tener el medio en la primera página, y un montón de detalles que, bueno, aparecen en las normativas de evaluación y nosotros tenemos que acomodarnos para que aparezcan en la revista, que las personas lo puedan ver con facilidad, encontrar los metadatos y definir que realmente esa revista tiene validez científica. Después, en la etapa de comunicación, establecemos políticas y un sistema de normas de la institución, porque acá tenemos que recordar que todas nuestras revistas científicas proceden de instituciones nacionales o de universidades, que son como sus casas madre, que son las que sustentan la investigación que después se publica. De modo que al publicar una revista y ponerle un nombre, una tapa, una portada en internet, armar una cuenta en Instagram y todo eso, necesitamos siempre respetar la pertenencia institucional porque es la que nos está dando la base para realizar las investigaciones y publicar la revista. Después vamos en la construcción de un sitio en OJS, que es como la página web que sostiene la revista. Nosotros trabajamos en OJS porque es una actividad de uso libre, gratuito, y porque promueve el avance de la ciencia. Pero hay otras revistas que pueden trabajarlo de otras maneras, se puede construir una página propia, se puede trabajar de forma privada. Siempre yo les voy a hablar desde donde nosotros nos funcionamos, que es desde la actividad. Entonces, en el OJS se construye la revista virtual y se va trabajando internamente el envío de artículos, de el diseño, hasta que finalmente es aprobado y entonces se sube a internet, se publica. Después de eso trabajamos la visibilidad, tratar de que la revista sea vista y reconocida en la mayor cantidad de espacios científicos posibles, que sea fácil de encontrar, que esté en muchos lugares a la vez, por ejemplo en las redes sociales. Y finalmente trabajamos en indexación, que es a donde queremos llegar, que es que la revista vaya subiendo esta escalera de indexadores, que son los que evalúan y ubican a las revistas en determinadas calidades. Entonces tratamos de llegar a la calidad más alta, o sea, está el indexador que le dé
mayor visibilidad y por lo tanto para el investigador le otorgue mayor puntaje a él, a la revista y a la universidad con la que trabaja. Bueno. Angie. Muchas gracias, Clara. Ahora les voy a comentar brevemente de qué manera ARCA ofrece cierto tipo de servicios a los equipos editoriales para que puedan sostener ese iceberg que son las revistas científicas y, bueno, contarles cuáles han sido las últimas actividades que hemos realizado en el último año y algunas cuestiones que vienen en el 2021. En primer lugar, capacitaciones para editores, editoras e investigadores e investigadoras en distintos formatos, ya sea charlas, cursos, jornadas, congresos. También elaboramos material de formación en formato de tutoriales que se encuentra de manera disponible, de manera abierta en el canal de ARCA. Las asesorías, que son por correo o por alguna plataforma como Meet o Zoom para poder hacerlo un poco más dinámico. La evaluación de revistas que se realiza para que los sitios de OJS estén actualizados y con los contenidos apropiados, siguiendo estos estándares internacionales, ya que, bueno, el OJS no solamente sería un sitio donde lectores pueden observar los trabajos publicados, sino que también es un sistema por donde ingresan artículos, se revisan, se puede hacer todo el circuito por allí, entonces hay que tener ciertas cuestiones aceitadas para que funcione correctamente. También hacemos el seguimiento de publicación. En muchos casos, en muchas revistas también las subimos las publicaciones a OJS, las cargamos sus metadatos, y hacemos planificaciones estratégicas. Desde este año comenzamos a armar algunas planificaciones de indexación con los equipos editoriales, charlando cuáles son sus horizontes en este aspecto, para poder conocer qué visión tienen de sus publicaciones, a dónde quieren llegar, y también ofreciendo y siempre tratando de que sea en acceso abierto. La siguiente, por favor. Bueno, acá respecto a lo que es material en tutoriales, les comento brevemente que en YouTube van a encontrar diferentes tipos de contenidos. Por un lado, ahí el último que se generó es para autores, es un tutorial muy cortito para que se puedan registrar en el sitio de OJS, y bueno, les mostramos con el ejemplo de una revista cómo hacerlo. El otro que tenemos es para editores, para equipos editoriales, para que puedan registrar a las revistas en Google Scholar, que es una herramienta muy, muy útil para poder desarrollar otro tipo de métricas. Luego tenemos un tutorial de la presentación del aula virtual del aula Moodle, porque últimamente, obviamente con esto de la pandemia, estamos desarrollando nuestros cursos de manera virtual, entonces como para acompañar ese ingreso se realizó una presentación. Finalmente, tenemos todos los tutoriales que se hicieron en el primer curso virtual de OJS, introducción, abiertos para que sean consultados por quien quiera. Y bueno, en cada una de las descripciones van a encontrar de qué trata cada uno de los tutoriales, pero básicamente es todo el recorrido que tiene que hacer una persona en diferentes roles dentro del sistema. Bueno, acá básicamente la imagen lo que queremos expresar es que todo este material, este desarrollo del material, es gracias a un diálogo permanente con editores de las revistas de la Facultad de Filosofía y Letras, y también con representantes de otros proyectos a nivel Latinoamérica o también internacionales fuera de Latinoamérica, militando el acceso abierto. Entonces, este tipo de diálogo resulta una fortaleza para ARCA,
porque básicamente se confluye el interés de todas las partes por crecer y por seguir visibilizando nuestros trabajos de manera multinacional. La siguiente, por favor. Bueno, talleres y cursos que hemos realizado en el 2019-2020. El año pasado tuvimos un curso de introducción a JS que fue presencial, con muchísima convocatoria, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Y bueno, seguimos fortaleciendo este año con otra introducción, pero este fue con una modalidad enteramente virtual. También ahora estamos terminando de hacer un curso de derechos de autor y acceso abierto. Formamos parte de la organización de jornadas en la Semana del Acceso Abierto con otras instituciones muy prestigiosas, como por ejemplo América, Instituto Gino Germani, la Dirección de Publicaciones de la Universidad de La Plata. Y luego otro tipo de charlas que obviamente sirven para despertar y generar debates dentro de la comunidad científica, que fueron dos en el último tiempo, uno que se denomina lo abierto en tensión, tecnologías, competencias y políticas públicas, y otro debate de conflictos de intereses en la difusión de la ciencia en acceso abierto, SciCap y el CEBIER. La verdad que tuvieron mucha convocatoria porque son temas muy interesantes y la verdad que estas cuestiones de las disputas actuales en la ciencia es súper importante poner el foco y tratar de tener una postura clara para poder trabajar de manera... Bien, me escuchaba un poquito mal. Bueno, la siguiente. Acá solamente contarles que el año que viene tenemos 3 propuestas ya con fecha y un curso de OJS avanzado, otro que se denomina el artículo científico en revistas indizadas, y a fines de, 6, 7 y 8 de octubre, un congreso internacional sobre perspectivas de la edición y comunicación científica. Estos 3 eventos, organizados enteramente por ARCA, los 2 cursos van a ser también virtuales por el aula Moodle, y el congreso, bueno, estamos todavía obviamente esperando conocer cómo será la situación del año que viene, pero sí o sí se hará, ya sea de manera virtual o de manera presencial, estaremos haciéndolo. Bueno, buenos días para todos. En esta parte vamos a continuar un poquito con lo que venían mencionando Clara y Ángeles. Vamos a hablar sobre los recursos de ARCA. Habrán escuchado que ellas hicieron hincapié en la parte de la visibilización de la información. Entonces, este año, haciendo un sondeo de las publicaciones, de los comentarios de los investigadores, de los editores con los que tenemos más contacto, un contacto mucho más cercano, llegamos a la conclusión de que era necesario trabajar los contenidos de una manera que llegara de una forma mucho más sencilla y sintética. De esta manera, al ver esta problemática, empezamos a elaborar un contenido que le hemos llamado ARCA Tips, ¿sí? Tiene 3 objetivos fundamentales este tipo de infografía. Uno es que la información sea simple, que sea sintética y que sea visual, ¿sí? Como todos sabemos, este tipo de constructo que es capaz de reflejar distintos temas y actividades que desarrollan los editores y los investigadores en sus quehaceres cotidianos, está formado por 2 partes fundamentales. Una es la imagen y otra es la información. Bueno, Clara, que es nuestra diseñadora gráfica, es la que se encarga justamente de toda esa parte. Y bueno, nosotros somos los que vamos buscando el contenido que vemos que se va necesitando en ciertas situaciones.
Hay una finalidad que es la que hemos perseguido desde el primer ARCATIPS, que fue, que pueden leer, que dice cuida tu vista, haciendo mención a situaciones que estábamos viviendo en la pandemia y que estábamos mucho tiempo sentados ante esta virtualidad. Después vimos, por ejemplo, hay muchos ARCATIPS porque estos se publican todos los martes. Cómo consigo artículos para mi revista, por ejemplo, cómo mejorar la postura, para qué sirve divulgar un artículo. Bueno, son pequeñas propuestas sintéticas para que uno pueda ordenar y organizarse de una manera mucho más rápida, ¿no? Pero la finalidad que nosotros perseguimos sería generar contenido, ¿sí? Esto es muy importante cuando estamos hablando de la visibilidad y a través de las redes sociales. Entonces, este contenido tiene que ser capaz de compartir el conocimiento entre los usuarios de nuestras redes, ¿sí? Una de las premisas que podemos detectar en Internet es la de compartir la información, ¿sí? Eso también es algo que desde ARCA perseguimos constantemente. Siempre estamos hablando del acceso abierto, compartir la información desde distintas maneras, haciendo un retweet, no sé, mencionando a otras instituciones, bueno, etcétera. Si ustedes entran a nuestras redes, van a ver que nosotros constantemente participamos y nos relacionamos con otras instituciones, con otros equipos, ¿sí? La idea es que la información sea para todos. Entonces, en este caso, hemos elegido el discurso icónico que nos pareció lo más sencillo de transmitir y de que pueda llegar rápidamente a todos nuestros usuarios. Teniendo en cuenta que el propósito fundamental es difundir los contenidos, ¿sí? De una manera organizada. Bien, generar contenidos es una estrategia que contribuye al progreso, al reconocimiento y a la visibilidad, ¿sí? Esta estrategia se construye a partir de una gestión de la reputación en línea. Entonces, cuando hablamos de reputación en línea, nos lleva a la pregunta, ¿qué es tener una buena reputación en línea, no? Entonces, bueno, hay ciertas consideraciones para tener en cuenta. Una es lo que digo sobre mi centro o institución investigativa, ¿sí? Cómo me comporto en las redes sociales, es decir, por ejemplo, cuánto tiempo de demora hay en la respuesta de los mensajes, ya sean públicos o privados, lo que escribo o comento para otras redes, cómo me promociono. Esto también es muy importante porque ustedes saben que hay dos maneras de promocionarse y una es gratuita y la otra es arancelada. En este momento nosotros no contamos con un presupuesto arancelado, así que lo manejamos todo con esta opción que es gratuito. Que lo que quiero decir que no es imposible promocionarse, no es necesario y obligatorio que uno tenga que pagar para poder tener una buena difusión. También hay que considerar lo que opinan los otros sobre lo que nosotros publicamos y cuáles son los sitios que visito, ¿sí? Cuando yo pongo me gusta, o los likes, o hago un retweet, bueno, todo eso es importante que el usuario sepa a quiénes nosotros también estamos siguiendo, ¿sí? También hay una pregunta muy importante que es ¿por qué nosotros valoramos tanto la visibilidad? Bueno, hay una gran parte de los usuarios, yo diría que es podríamos decir que es la cuarta parte de los usuarios de Internet, es como que sienten mayor confianza de una institución, ¿sí? O de un centro investigativo si lo ve en las redes sociales, ¿sí? Entonces es muy importante que todo lo que hacemos sea visible. ¿Qué recomendaciones hacemos para que nuestro sitio sea visible? Fundamental, una calidad de los contenidos, ¿sí? Uno no sube cosas así porque sí, hay que elaborarlos. Si estoy retuiteando a otro, tengo que ver qué es lo que está diciendo, o sea, no es simplemente
el retweet, ¿sí? Hay que analizar esa información, si es adecuada para mis usuarios, si sigue la línea que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Desarrollar políticas y estrategias comunicacionales. Esto es muy importante. Nosotros desde el equipo de ARCA constantemente tenemos reuniones y siempre estamos dialogando y haciendo propuestas y debatiendo constantemente hacia dónde vamos, y eso es muy importante tenerlo en claro. Bien, porque estas estrategias van a tener que estar acordes con las exigencias que vemos en nuestros vehículos de información, ¿sí? Que son las redes sociales. Bien, la recurrente participación, usar la menor cantidad de términos posibles para transmitir una forma correcta en los mensajes, emplear palabras clave, esto es fundamental, ¿sí? Cuando hablamos de la síntesis, sobre todo los hashtags para poder tener una mayor difusión. Usar imágenes de buena resolución, y ahí viene el trabajo de nuestra diseñadora, ¿sí? Esto también es muy importante, la calidad de la imagen, que se vea bien, que se pueda descargar, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros esto lo compartimos para que todos lo puedan reutilizar. Saber compartir enlaces cortos, ¿sí? Eso también, hay distintas aplicaciones que son los shortener, para que no aparezca un enlace infinito, ¿sí? Y el usuario se pierda un poco con esa información. La reciprocidad con los usuarios, esto es fundamental, la respuesta, no digo inmediata, pero lo más cercanamente a eso, que no tenga que esperar dos días o una semana para ver una respuesta, en lo posible que sea en pocas horas. Es muy importante el feedback de nuestros usuarios. Y esto ya tiene que ver con la labor de los community managers, contar con un gestor de comunidades digitales de calidad, de modo tal que puedan afrontar cada espacio virtual acordes a sus diferentes exigencias y asumir los riesgos que implica ser parte de las redes sociales. Porque muchas veces nos encontramos con opiniones que son contrarias. Nosotros hace poco hicimos un conversatorio de Sci-Hub y el Sevier, y estábamos tratando con posturas bastante opuestas. Entonces, bueno, a veces tenemos que ser mediadores de esa información y obviamente no demostrar una postura en lo posible de acuerdo a lo que se manifiesta en nuestras redes, ¿no? Bien, esto de la visibilidad académica no es un tema nuevo. Lo que sí ha cambiado son los modos en que se muestra la información. Nosotros diríamos antes de la pandemia, porque este año ha sido muy fuerte la labor de la virtualidad. Nosotros antes contábamos con las reseñas, los artículos, los congresos. Eso nos ayudaba muchísimo a compartir, a difundir información, ¿no? Pero en este momento, y más en este 2020, bueno, nos encontramos con que la información se sigue compartiendo, pero a través de otras herramientas importantes, como son las redes sociales y académicas, ¿sí? Cuando hablamos de redes sociales, no solo hablamos de Facebook, Instagram, Twitter, sino que también están las redes sociales académicas. Bien, estas son nuevas herramientas, son nuevas oportunidades de comunicación y de visibilidad, pero lo que modifica y lo que se agrega es la inmediatez. Entonces, eso es un punto a favor de que por ahí, en el mismo día, nosotros nos podemos enterar que hay un congreso, o hay un seminario, o hay una capacitación, ¿sí? Entonces, eso hay que darle mucho valor a esta característica que es la inmediatez. Bueno, y para ir cerrando en esta parte de los recursos, por qué es tan importante ser visibles a través de las redes sociales, voy a decir que ¿para qué se usan las redes sociales? Sirven para compartir y para difundir publicaciones. Sirven para interactuar con colegas de las mismas áreas. Sirven también para interactuar con investigadores de áreas afines, y también para buscar, localizar y compartir publicaciones de otros, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Bien. Ahora, desde ARCA, nosotros adherimos a las siguientes iniciativas para la mejora de la ciencia abierta y apostarle, obviamente, al acceso abierto. ¿Cuáles son estas adhesiones? Bueno, vamos a mencionarlas. PIDES, que es un Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Creative Commons; Budapest; la Declaración de Berlín. Sigamos con la otra diapo, porfa. Bueno, Bethesda, que es la Declaración sobre Publicación de Acceso Abierto; DORA, Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación; la Ley 26.899 de Argentina, que es sobre los repositorios digitales institucionales de acceso abierto; y la más reciente, la iniciativa Helsinki, sobre multilingüismo en la comunidad científica. Y pasemos a la siguiente. Vamos a ver algunos enlaces o links que son los que nosotros tenemos para mostrar todo lo que hacemos desde ARCA, para difundir, visibilizar y que todos nuestros usuarios puedan reutilizar nuestros contenidos y cuando nosotros compartimos contenidos de otros sitios, ¿no? Bueno, ahí tienen nuestro correo, el blog, el portal, Facebook, Instagram. Sobre todo los invito a que visiten el portal, que es allí donde van a ver el contenido de nuestras revistas, ¿sí? De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, nosotros es muy fácil encontrarnos porque aparecemos en la mayoría de las redes más difundidas, ¿no? En donde más tenemos por ahí interacciones en Facebook. Hemos hecho análisis acerca de las edades, de la franja etaria, de las personas, de los perfiles, quiénes son los que nos siguen, y realmente hemos tenido resultados muy positivos este año. Nosotros teníamos un objetivo que era llegar a un número nuevo de seguidores y realmente lo sobrepasamos, pero de una manera increíble. 2 veces más de lo que habíamos pensado, casi 3. Estamos esperando llegar a fines de diciembre para reevaluar cuáles fueron los resultados del 2020 y a pesar de que no hemos tenido esta presencialidad, hemos tenido resultados sumamente positivos. Voy a cerrar esta parte para darle la palabra a Ángeles con una pequeña cita de Redalik del 2008 que dice: la ciencia que no se ve no existe. Entonces, esa sería como nuestra frase fundamental y creemos que la visibilidad es muy importante compartir la información y siempre promulgando hacia el acceso abierto. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Ahora les vamos a comentar brevemente la actividad que hemos propuesto para que desarrollen. Esto sería armamos un cuestionario en Google Forms para que ustedes puedan autoevaluar la revista científica en la que trabajan, siempre teniendo en cuenta que estamos analizando algunos criterios básicos de calidad, de visibilidad y de indexación, y con algunas aclaraciones de por medio, que son el tema de estos puntos quizás no coincidan exactamente con las nomenclaturas que ustedes puedan haber asignado a sus comités o a su staff editorial. Entonces, es una forma general que hemos buscado para que ustedes puedan autoevaluar algunos aspectos. En el cuestionario les voy a ir mencionando cuáles son los puntos que se van a encontrar. Vamos a consultarles primero de qué manera la revista distribuye sus tareas, en qué roles. Y van a encontrar diferentes opciones. Pueden marcar una o varias, y una vez que vayan marcando, van a tener un comentario para que ustedes puedan analizar de qué manera se encuentra este punto, o de qué manera pueden analizar este punto con su revista.
por ejemplo, en la primera donde nosotros consultamos de qué manera distribuye sus tareas, nosotros sugerimos que puedan distribuir de manera colaborativa todas las actividades que se tienen que llevar a cabo en una revista. Entonces, nosotros notamos que en muchos casos las revistas se llevan con mucho esfuerzo de una persona o de dos, entonces eso recarga muchísimo a los roles ya definidos, entonces pueden haber algunas cuestiones que se escapen de las manos, lógicamente, porque es mucho el trabajo que hay que hacer y influye si la revista se encuentra en determinado formato. Eso también es otra consulta que le hacemos después, si la revista es electrónica, si está en papel o si está en los dos. Nosotros sugerimos que, dada la actualidad de la edición científica, donde necesitamos básicamente Internet, necesitamos que lo electrónico sea lo más visible, porque de esa manera los diferentes repositorios, bases de datos y catálogos evalúan a las revistas que se trabaje más en el electrónico. No significa que esté mal si tienen papel, sino que nosotros le vamos a hacer la observación de que el electrónico es el... A ver, disculpen 2 segundos. Bueno, disculpen el teléfono. Bueno, la siguiente, se adhiere a distintos tipos de políticas. Las políticas que nosotros les vamos a mencionar son algunas, porque una revista científica tiene que adherir seguro que a muchas para que esté acorde a los estándares internacionales, que por ejemplo plantea primero catálogo 2.0 de la TINDEX, que es lo que primero les sugerimos. Si ustedes están en condiciones de indexar, que primero tengan el sello de catálogo 2.0 de la TINDEX. Y luego pueden ir viendo otras bases de datos, otros repositorios. Y nosotros como base les sugerimos esa y que se creen su perfil en Google Scholar. Otra cosa de Google Scholar es que el trabajo es manual, tienen que cargar artículo por artículo para que las métricas sean lo más exactas posible, porque cuando ustedes se crean el perfil en Google Scholar, el mismo sistema asocia artículos con algunas palabras clave que quizás no coinciden con los artículos de su revista. Entonces es un trabajo que tienen que tomarse de evaluar artículo por artículo para que el sitio de Google Scholar sea realmente esté actualizado y les pueda generar las métricas que correspondan. Después, otro punto que le vamos a consultar es qué tipo de periodicidad declaran, si la cumplen, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un periodo que comienza en enero y de enero de 2020 y todavía no está publicado, probablemente tengan problemas porque esas cuestiones están consideradas como mala práctica. Entonces, nosotros en cada uno de los puntos donde les consultamos, le hacemos el comentario de qué está considerado como una buena práctica y qué no. Y en cuanto a periodicidad, el periodo que se define debe cumplirse y se debe publicar al inicio del periodo. Esto como una buena práctica, obviamente, y es lo óptimo, pero se entiende que en la práctica puede suceder que si tenemos poca gente trabajando y además con las cuestiones coyunturales, como por ejemplo una pandemia, pueden haber algunas cuestiones que atrasen los trabajos, pero nosotros, bueno, les vamos dando esos comentarios para que los tengan en cuenta. Otra cuestión importante es el número de publicación, el número de artículos por publicación y los porcentajes de contenido original que tienen que tener las revistas, porque también las buenas prácticas establecen, por ejemplo, la TINDEX establece que ustedes tienen que tener un 40% de contenido original en cada una de esas publicaciones. Entonces, es importante a la hora de planificar el número, de qué manera van
armarlo, que no tengan mayor cantidad de otros contenidos que no sean evaluados por pares, entonces, para que todas esas cuestiones se vayan afinando antes de tener que llegar al punto y enterarse al momento de una evaluación que estaban incurriendo en una mala práctica. Luego, la cantidad de números de artículos por año, eso también se evalúa. Si ustedes tienen menos de 5, probablemente no puedan alcanzar la aprobación en algunas bases de datos, porque es un número muy bajo, entonces siempre de 5, que es lo que Catálogo Latindex sugiere, pero nosotros les sugerimos que sean muchos más, porque si ustedes, por ejemplo, ingresan a Latindex con 7 y después al año se sienten en condiciones y hacen una evaluación para Redalic, probablemente no aprueben porque Redalic les sugiere 16 como mínimo. Entonces, todas esas cuestiones a tenerlas en cuenta para ir previniendo antes de enviar a evaluar. Otras preguntas importantes que les hacemos son si tienen redes sociales, cuáles. Nadie explicó muy bien este tema, así que seguro que les va a servir. Finalmente, con el tema de indexaciones, ¿en qué sitios está indexada? Si son bases de datos, si son catálogos, si son repositorios. Eso es importante a la hora de hacer una planificación estratégica de indexación, porque, por ejemplo, si la revista no ingresó en el catálogo 2.0, difícil sea que ustedes puedan enviar a Redalic o a otros tipos de bases de datos o repositorios que tienen criterios mucho más, en algunos aspectos, criterios mucho más difíciles de aprobar. Entonces, hacer una evaluación de cada base de datos y también una evaluación bien criteriosa y con tiempo de la revista para poder analizar punto por punto qué es lo que la revista cumple y qué es lo que no. A veces uno cree que cuando hace un diagnóstico se va a resolver todo rápido, pero en realidad toma tiempo porque hay que involucrar a diferentes personas para poder elaborar algunas políticas que a veces no están, trabajar con los diferentes tipos de comité. Entonces, todo lo que parezca que puede llegar a ser muy simple toma un poco de tiempo y toma organización porque obviamente hay varias personas involucradas, que sería lo ideal para que se sostenga todo este trabajo de indexación. Una vez que se ingresa, hay que recordar que hay que sostener eso. Hay reevaluaciones, entonces tener en cuenta que para ingresar es trabajo, pero para sostener la indexación también. Los tipos de formatos en los que se publican los artículos es importante también. Actualmente el más conocido es el PDF, pero la realidad es que se demandan otros tipos de artículos. El marcado es un tipo de lenguaje que equipara los artículos a un nivel de lectura de máquinas, entonces importante tener en cuenta eso. Si tienen a alguien, nosotros en ARCA contamos con una persona que marca, entonces los artículos van a tener un formato en HTML y además se pueden derivar de otros tipos de formatos, como por ejemplo el EPUB, que es el libro electrónico, y realmente cambia mucho, modifica mucho las posibilidades que tiene de lectura una persona, porque además del PDF le estamos ofreciendo otros tipos de formatos y eso mejora la accesibilidad. Seguro que hay diferentes tipos de políticas y esto estamos evaluando para poder también mejorar, para poder integrar formatos para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Y bueno, finalmente les vamos a hacer una preguntita: ¿qué les parece el cuestionario? Si tienen alguna consulta la pueden hacer al correo de Revistas Científicas, que es revistacientificas@ffil.uncu.edu.ar, y por supuesto estamos dispuestos a escuchar sus sugerencias y conocer cómo les fue en los cuestionarios, así que vamos a estar atentos a eso. Bueno, y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos gustaría escuchar si alguno tiene preguntas
pero también tenemos un plus, que es una breve explicación de algunos de nuestros arcatips, porque le van a dar contenido nutricional a esta charla. Si tenemos tiempo, se los queremos mostrar. Ahora, si tienen preguntas, pueden hacerlas ahora y nosotros las iremos respondiendo. Este es un arcatip que se trata de maquetación, ¿sí? La idea es que un artículo científico, Clara, además de cumplir, o sea, la revista tiene que cumplir con todas las pautas. ¿Sí? Hay una pregunta. Sí, te escucho, Ramiro. Dicen, ¿cómo se puede acceder a los arcatips? A ver. ¿Cómo se puede acceder a los arcatips? Lo dice Bien. María Silvina Laza. Los arcatips los hemos reunido todos en un mismo sitio. Generalmente los publicamos los martes en Instagram y Facebook de Arca, pero además están todos juntos en un sitio de Blogspot que aparecía en la diapositiva, pero ahora enseguida les consigo el link de vuelta. A ver si me esperan un segundito y no sé cómo escribírselos. Esperen que ya lo busco y se los digo. Mientras escribí, les hago un comentario también de Elizabeth Luques. Dice, no es pregunta, muy práctica la orientación de los miembros de la mesa. Bien, el blog se llama Arca Revistas, todo junto, arcarevistas.blogspot, o sea, blogspot.com. Igualmente, si nos buscan en las redes, nos van a encontrar por todos lados y nos vuelven a preguntar. Pero bueno, ese es el sitio. Si alguno lo puede escribir, porque nosotros desde acá adentro no lo podemos hacer, arcarevistas.blogspot.com. En ese sitio están todos los arcatips reunidos y bueno, y además hay información sobre todos nuestros talleres, nuestros contenidos, fotos de las cosas que fuimos haciendo. ¿Me dijiste que había otra, Rami? No hay otra. Bien, ahora les vamos a subir la dirección del blog para que puedan descargarse los arcatips. Y bueno, como quedó un ratito, esa es la dirección. Ahí pueden encontrar todos nuestros arcatips y bueno, un montón de información sobre nosotros y por supuesto también en nuestras redes. Y Mauricio pone la diapositiva, esa. Entonces, bueno, si se les ocurren nuevas preguntas, métanle. Mientras tanto, yo les comento esto que me parece que les va a servir un montón. Además de la cantidad de información que hay que tener y que manejar y que subir a internet de una manera determinada, que es lo que les explicaba Ángeles hace un rato, hace falta que el artículo científico de cada revista respete una serie de normativas y posiciones e informaciones que tienen que aparecer para que pase bien las evaluaciones. Entonces, en este arcatip les estamos explicando una serie de datitos para que vean cómo ordenar bien su artículo científico. Entonces, las normas de publicación ustedes las van a encontrar en los indicadores. Por ejemplo, entran a latindex.com y ahí van a encontrar cuáles son las normas particulares de ese indicador. Y así con todos los demás. La idea para acelerar los tiempos es armar una plantilla de estilo. Esto se hace en el programa Word. El programa Word, en la parte de arriba, tiene un botón que dice estilos. En ese botón de estilos les va a ir diciendo cómo ir, por ejemplo, yo tengo que tener un título y lo quiero que sea en Arial, en número 14, en negrita. Y todos los títulos van a ser iguales. Entonces yo en ese estilo puedo setear que directamente se llame título, y cada vez que yo haga clic ahí, me aparezca toda la información en ese estilo. Para esto, el año que viene les vamos a dar un taller. Chan, primicia. Pero bueno, para que lo vayan sabiendo. ¿Qué tiene que tener el artículo científico? Tiene que tener
el nombre de la revista y el logo en la portada de cada artículo. ¿Por qué? Porque las nuevas tendencias de comunicación científica es que los artículos se suben a diferentes sitios como elementos separados. Entonces, si yo busco información respecto de, no sé, el COVID, pongo COVID y me va a aparecer un montón de artículos, pero no adentro de su revista, sino particulares, que yo los voy a poder leer suelto. O puede ser que me lo pase un colega, me diga, mira este artículo, y me pasa un PDF suelto solo del artículo. En las versiones anteriores nos perdíamos la información de la revista, o sea, no sabíamos de qué revista salió, qué número, cuál es su sitio web, lo teníamos que googlear, era un desastre para encontrarlo. Entonces, en las nuevas versiones lo que hacemos es que cada artículo en sí mismo tiene toda la información de la revista, cosa de que la persona interesada que encontró ese artículo diga, a ver qué más hay en esta revista que está buena, que me interesa, y haga un clic y puede ir directamente a la revista. Entonces, muy importante que aparezca el nombre de la revista, preferentemente si aparece su logo también, porque entonces la identidad visual es inmediata. Después tiene que aparecer el volumen, el número, el año, la institución, el país, el ISSN, que es el número de registro, sería como el documento el documento nacional de identidad de nuestra revista, la licencia que utiliza esa revista, la fecha en que fue recibido el artículo y la fecha en que fue aceptado. Esa información es fundamental para que los indicadores digan, ok, este es un artículo serio. Después hay una serie de normas como más pequeñas, pero que también son muy importantes, como por ejemplo que el título del artículo tiene que estar con minúsculas, salvo las primeras, ¿no? Y lo mismo en el título en inglés. Tiene que tener dos versiones de idioma en cada publicación científica. Puede tener más, puede tener, qué sé yo, español, inglés y portugués. Pero... Clara, hay una pregunta del chat de Facundo Price. Dice, ¿la información que aparece en los artículos son criterios de calidad editorial? ¿Es importante que tengan DOI? Sí, es importante que tengan DOI. El DOI es la identidad personal de cada artículo. Así como la revista tiene una identidad general, que es el ISSN, el DOI es la identidad particular de cada artículo. Con el DOI lo que hacemos es ubicar ese artículo con ese número desde cualquier lugar. No necesitamos rastrear la revista, no necesitamos hacer un googleo en Google Scholar, ni nada por el estilo. Escribimos el DOI directamente en cualquier navegador o en cualquier celular y nos lleva directo al artículo. Es como la dirección inequívoca en donde el artículo va a aparecer. Los artículos de nuestras revistas el año que viene van a estar todos marcados con DOI, según nos han dicho de la Biblioteca Central. Es un gran progreso que hemos tenido. Entonces, obviamente, si hubiera un DOI, el DOI también aparecería en esta primera portada del artículo. Es como una información súper importante. Y después otros datos importantes son, obviamente, el nombre y apellido del autor, que tiene que estar bien escrito, la pertenencia institucional de esa persona, que tiene que estar escrita completamente, no con siglas ni con abreviaturas. Por ejemplo, CONICET no es CONICET, es Consejo Nacional de Ciencia, ¿sí? El país al que pertenece esa institución y un email de contacto, que tiene que estar autorizado por el autor del artículo a ser publicado. En nuestras normas de publicación tenemos que decir, el artículo será publicado con un mail, por favor indique cuál es el mail que usted desea que aparezca publicado. Y bueno, y después ya directamente vienen los resúmenes y palabras clave, que tienen que estar también en 2 idiomas, el cuerpo del texto completo y la bibliografía que se utiliza, que tiene que ser reducida. No se puede poner todos los libros que leí en mi vida. Tiene que aparecer la bibliografía específica que funciona para ese artículo, no para toda la investigación en ese área. Para ese artículo en particular, ¿cuáles son las bibliografías que están funcionando? ¿Por qué? Porque cada bibliografía tiene un marcado, y ese marcado es como una carga específica de cada bibliografía. Si nosotros ponemos 50, 60 bibliografías, que nos ha pasado, va a ser un paquete de datos muy grande y vamos a tardar mucho tiempo en subirlo y nos arriesgamos a perder la periodicidad de la revista.
Entonces, por eso, y por el beneficio del propio lector, sugerimos que la bibliografía esté acotada a un número máximo o a lo que específicamente se cita en el artículo en cuestión. Bueno, hasta acá llegó mi explicación del artículo. Si no tienen más preguntas, creo que podemos dar por terminado la presentación. Mientras tanto, nos tomamos un mate. Recordar que ese es el QR del cuestionario. Hagan el cuestionario. Está re bueno, les va a dar una evolución de cómo es el estado de la cuestión de su revista, o van a aprender un montón sobre revistas si todavía no tienen una. ¿Va a estar válido hasta cuándo, Ángeles? ¿Va a estar activo el link? No hay fecha, así que pueden hacerlo en la semana, así que estaremos recibiendo sus devoluciones. Perfecto. Y recuerden que cualquier pregunta nos escriben a revistacientíficas@ffil.unqr. Ahora se los escribo para que les aparezca el mail. revistacientíficas@ffil.unqr. En ese mail nos pueden hacer consultas sobre todo lo que dijimos, si ustedes tienen una revista o si piensan tener una, o si precisan algún tipo de ayuda o de guía espiritual. Acá cuentan con nosotros, por supuesto. Listo. Bueno, como dijo Clara, estamos cerrando este taller. Este taller es una de las tantas instancias de capacitación y de direcciones en torno a la profesionalización de la edición científica, que es una de las grandes banderas que se ha propuesto ARCA, además de, como lo dijo muy bien Ángeles, militar hacia el acceso abierto. Y le doy muchas gracias a Nadia, a Ángeles y Clara por este excelente taller, a pesar de ser noviembre, casi diciembre, y estar bastante agotados por un año pandémico. También han brindado todo su potencial para sociabilizar y difundir democráticamente el conocimiento para que no quede aislado y no quede encerrado en una cápsula de cristal. Como dijo Clara, escríbanos, síganos en nuestras redes. La idea siempre de ARCA es abrirse al conocimiento, compartir y socializar y generar un conocimiento solidario, inclusivo y diverso. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en algún otro encuentro.